Asumo que todos ya han presentado su proyecto completo, han revisado su originalidad, su nivel de originalidad, y mínimo tienen el 80% de originalidad y 20% de referencias, mínimo. Si no es así, no hay manera de que aprueben ese trabajo, ¿ya? Entonces ya tienen su proyecto completo, el siguiente paso sería el trabajo de campo. Es decir, como ya tienen su instrumento de recolección de datos, es decir, su encuesta o guía de entrevista, como quieran llamarlo, lo único que tienen que hacer es ir al colegio, al lugar, al salón donde van a hacer su investigación y recoger la información. Es decir, trabajo de campo. Sí, ¿verdad? Sí, 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 listo. Ahí está. El día de hoy debemos considerar la idea de procesar datos numéricos, datos cuantitativos, como dice ahí. Ese es el trabajo del día de hoy. La próxima semana veremos cómo procesar datos cualitativos. El día de hoy nos interesa procesar datos numéricos, cuantitativos. Los cualitativos son datos no numéricos, eso ya ustedes ya lo ven. Entonces, hay dos posibilidades, bueno, varias posibilidades. Yo quiero presentarles o plantearles dos, por lo menos, el día de hoy. Y vamos a ver un ejemplo más tarde, un ejemplo que ya creo que lo hemos revisado anteriormente, pero ese ejemplo así de simple nos sirve para procesar, aprender a procesar eso. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Necesito saber procesar datos cuantitativos para hacer mi tesis? ¿Qué dice yo? Mira, repito la pregunta. Ah, lo está pensando, lo está pensando. Sí, ¿no? ¿Necesito saber procesar datos cuantitativos para hacer mi tesis? Bueno, la respuesta obvia es que sí, pero, hay mucha gente que piensa que va a poder copiar y pegar para hacer su tesis, y hay mucha gente que piensa que si contrata a un asesor, el asesor le va a hacer el trabajo. En cierta manera, sí. Esta parte estadística, por ejemplo, la parte estadística, yo lo hago. O sea, para mis asesorados, yo lo hago. Porque es simplemente un procesamiento matemático. La pregunta es, ¿necesito saber cómo se hace ese procesamiento? Sí, porque ustedes lo van a explicar al momento de la exposición o de la defensa de tesis. Si usted no sabe cómo han procesado los datos, ¿qué va a explicar? ¿Se entiende? Entonces, sí necesito. Alguien lo puede hacer, obvio. Por ejemplo, el ciclo pasado, con 10º ciclo, nosotros vimos el ejemplo del cálculo del índice de correlación. Solo vimos el ejemplo porque no les enseñé cómo se hace. Entonces vimos el ejemplo, apareció el número y listo. La pregunta es, ¿yo sé explicar? Es decir, ¿ustedes sabrían explicar cómo se consigue ese dato? No, porque no saben cómo se procesa. Lo único que necesitan en ese momento saber es que ese cálculo lo hace un programa de computadora. Punto. Llámese Excel, SPSS, lo que sea, pero lo hacen. Y lo que sí deben saber es la interpretación de ese valor, que es lo importante. Entonces, ¿necesito saber el procesamiento de datos? Sí, porque yo necesito explicarlo al momento de la sustentación de la tesis. Me van a decir, a ver, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo juntó esos valores? Uy, ahí sí ya. Lo que pasa es que probablemente la parte estadística específicamente ya lo podemos mencionar, pero cómo se hace todo el proceso, eso es lo que sí debo por lo menos tener una idea. Y esa es la parte central de este tema, ¿sí? Procesamiento de datos. Primero, estas tres consideraciones. El día de hoy trabajamos datos cuantitativos, datos numéricos, y cuando se trata de un procesamiento cuantitativo, estamos hablando de, como dice ahí, encontrar relaciones entre variables. Es decir, la famosa pregunta, si esta variable influye en la otra variable.
Pero, ¿cómo compruebo eso? A partir de una medición numérica. La palabra clave ahí es medir. Debería decir medir numéricamente, pero creo que se sobreentiende. Cuando yo mido algo, lo mido en factores numéricos. Ya. Entonces, lo principal aquí es medir numéricamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la idea. Si yo mido talla de los estudiantes, ¿me da un número? Obvio. Si yo mido aprendizaje de los estudiantes, tendría que ser un número. ¿Se acuerdan ustedes? Antes era un número, ¿no? De 0 a 20, pero ahora es ABC. Entonces tendría que convertirlo en un número, ¿no? Tendríamos que asignarle valores a la A, a la B, a la C, qué sé yo. La idea es, repito de nuevo, medir numéricamente. Entonces, cuando yo hago una investigación cuantitativa, lo que debo hacer es intentar medir numéricamente. De eso se trata. Luego lo otro, la investigación cualitativa, lo veremos a profundidad en la próxima clase, se trata ya no de medir, sino de comprender. Incluso hay una palabra en alemán que ya ustedes deben recordar, pero la idea es comprender, entender qué es lo que significa, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, ¿sí o no? No, ¿qué pasa? Ya. Eso, por ejemplo, tiene un significado para las personas que lo usan. No, esto, por ejemplo, en el mundo del ser significa, bueno, sí, pero en el mundo del ser significa una ola, buenas olas. Por eso que ellos se saludan así, ¿no? Los que hacen surf, los que corren tabla, esa gente, ¿no? Entonces, cada cosa tiene un significado para un círculo, para un entorno. Y la idea de hacer una investigación cualitativa es eso, comprender los significados. Tal vez, por ejemplo, eso puede tener un significado para mí, pero cuando yo hago una investigación cualitativa, tengo que encontrar qué significa eso para las personas a las cuales estoy investigando. Bueno, eso lo trataremos la próxima clase. Y luego la investigación-acción, que la idea es generar un cambio, transformar, lograr que alguien mejore, cambie, aprenda, no sé, que haya una transformación. Y luego, esto también es importante entender. ¿Por qué? Porque así como hay datos cuantitativos, es decir, datos numéricos, y hay datos cualitativos, es decir, datos no numéricos, podemos hacer análisis cuantitativos. Obvio, ¿no? Los datos cuantitativos, es decir, los datos numéricos, ¿pueden ser procesados numéricamente? Obvio, pues matemática, estadística. ¿Se entiende? Pero esos datos numéricos, ¿podríamos analizarlos cualitativamente? ¿Los datos numéricos pueden ser analizados cualitativamente? Claro que sí, lo que ha pasado toda la vida en mi casa. Yo llego con un 10 a mi casa, ¿qué sucede? Bueno, primero hay un análisis, pero ¿por qué? ¿O qué pasó, no? Claro, después rájale, ¿no? Pero la idea primaria es un análisis cualitativo. Eso te pasa por vago. Yo te despertaba temprano para que... Todo un análisis cualitativo en torno a un dato numérico. ¿Se entiende? Es decir, nosotros podemos categorizar los datos numéricos para analizarlos cualitativamente. Por ejemplo, ¿cuántos aprobados hay? Bueno, eso tiene que ver. ¿Cuántas A, cuántas B, cuántas C? ¿Cuántos están en inicio, en proceso, etcétera? Datos numéricos que pueden ser aplicados o analizados cualitativamente. ¿Qué sucede? Miren, esto me pasó una vez hace muchos, el siglo pasado. Yo enseñaba en un institutucho
era del ejército ese instituto. Estaba al frente del hospital del ejército, por allá por Persia. Ese instituto enseñaba computación. Yo era profesor de computación, ¿se acuerdan? Ya. Entonces yo enseñaba computación, enseñaba Word, Excel, no sé qué cosas enseñaba. Ya no me acuerdo desde el siglo pasado. ¿Ya? Pero resulta que me dieron un salón como de 20 estudiantes y de los 20 estudiantes más o menos jalé a 15. El problema no eran los alumnos, el problema era el profesor. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Un dato numérico, estadístico, lo podemos analizar cualitativamente. O sea, el problema no es probablemente la mitad, en ese caso. El profesor siempre decía, entonces un dato matemático, un dato numérico, yo lo puedo analizar cualitativamente. A ver, un dato cualitativo, obvio, que se puede analizar cualitativamente, pero se podría analizar estadísticamente un dato cualitativo. O sea, por ejemplo, ¿cuántos aprobados hay? Ya, pero por eso contamos. ¿Cuántos aprobados hay? ¿Cuántos desaprobados? ¿Cuántos repetentes? ¿Cuántos, etcétera? O sea, una calificación, una categoría cualitativa, lo que podemos hacer nosotros es procesarlo también numéricamente. ¿Se entiende? Entonces, todo esto es posible. O sea, no, los datos numéricos no solo se procesan numéricamente, sino luego de procesarlos numéricamente, yo puedo analizarlos, interpretarlos, darles una interpretación. Eso sería el análisis cualitativo. Y lo mismo sucede con los datos cualitativos, yo podría procesarlos estadísticamente. ¿Se entiende? ¿No? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos no? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo odian? Etcétera. ¿Se entiende? Entonces, una categoría cualitativa es posible procesarlo estadísticamente también. Como bien dice la colega, habría que convertirlo a números. Perfecto. Entonces, estas dos primeras diapositivas nos dan más o menos una señal de hacia dónde vamos en el procesamiento de datos cuantitativos. Bueno, ya ustedes saben. ¿Qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de... ¿Qué ha pasado? La estadística es una rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, cómo varía un dato, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos. Les he dado, ahora les voy a dar un enlace, no les he dado, un enlace para que sigan un pequeño un curso básico de estadística en el YouTube. Ya, tengan una noción de qué es lo que hace la estadística. La estadística se aplica en todo, literalmente. Es más, en educación, ¿cómo aplicamos la estadística en educación? Primero, claro, antes, cuando se medían numéricamente los aprendizajes, es decir, calificábamos de 0 a 20, lo básico, el promedio. Eso es lo básico, lo primero, lo primordial. Pero luego de eso, la estadística nos sirve para saber lo que decía hace un momento, cuántos aprobados, cuántos desaprobados, cuántos repitentes, etc. Para eso sirve la estadística. En educación, es decir, a ver, creo que eso está aquí, a ver, acá hay varios, ¿no? En administración, economía, sociología, en educación, para estudiar la variación de los indicadores educativos en una población. ¿Cuándo aprendieron? ¿Se aprendieron? ¿No aprendieron? ¿Por qué aprendieron así? ¿Por qué no aprendieron? ¿Le echan la culpa al profesor? ¿Cuánto de responsabilidad del profesor? Etcétera. No, la idea es esta. La variabilidad o la variación de los indicadores educativos. La clásica, y ustedes van a trabajar eso en su informe de investigación. Por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación en un salón de clase, con 15 alumnos, digamos, 15 niñitos, ¿no? Pero yo necesito saber el nivel educativo de los 15 padres de familia. Uno de los padres, nada más, o la papá o el mamá. Cualquiera de los dos. Pero es decir, un padre por niño. Yo quiero saber
si la mamá tiene, o los papás en general, tienen nivel primaria, secundaria, superior. ¿Y cómo van a presentar esa información? Estadísticamente. Van a presentar tanto por ciento solo tiene primaria, tanto por ciento tiene secundaria, tanto por ciento tiene educación superior. Estadística. Todos los indicadores educativos. ¿Sí? Bueno, ya lo demás es estadística. Etapas de un estudio estadístico. Ojo, ¿ah? Etapas de un estudio estadístico. Miren, un estudio estadístico consiste en este proceso. Y para no hacerla larga, este mismo proceso es el mismo proceso de una investigación cuantitativa. ¿Ok? Eso significa que una investigación cuantitativa es un estudio estadístico, o viceversa. Un estudio estadístico es una investigación cuantitativa. Es lo mismo. Los de estadística le llaman estudio estadístico. Nosotros en educación, en ciencias sociales en general, le llamamos investigación cuantitativa. Punto. El mismo proceso. Planteamiento, la pregunta, determinamos el instrumento de recolección de datos, recogemos la información, hacemos un análisis descriptivo, lo básico, y luego una inferencia estadística, y luego diagnóstico o conclusiones. Esto es un estudio estadístico, esto mismo es un estudio o investigación cuantitativa. ¿Sí? Es lo mismo entonces, es lo mismo. Bueno, acá también hay otra forma, ¿no? Área de interés, tema, etcétera, antecedentes, objetivos, preguntas, o sea, lo mismo que en investigación cuantitativa. Eso que se conoce como investigación cuantitativa en estadística, se conoce como estudio estadístico. Los datos, esto vamos a ver ahora, cómo procesamos los datos. ¿Sí? ¿Cómo procesamos los datos? Bueno, acá hay algunos ejemplos. Adelante. No hay nadie. Pase, pase. Bueno, esto, acá hay algunos ejemplos, pero eso, sí, cierro, por favor. Esto ya, vamos a ver más bien en un ejemplo más, entre comillas, real, a partir de toda una investigación, ¿ya? A ver, un segundo. Bueno, ya, los ejemplos, vamos a ver un ejemplo más real para nosotros, ¿ya? Bueno, los conceptos usados en estadística tienen que ver con variables, unidad de análisis, es decir, quiénes van a ser medidos, población y muestra. Esto también es un concepto que ya manejamos nosotros. La población sería todo lo que pasa es que nosotros, a ver, ese es un tema que nosotros tenemos que estar conscientes porque normalmente una investigación se hace con una población medianamente grande. Medianamente grande. O sea, no sé, pues 200, 300 individuos como población de estudio. Entonces, para no hacer 300 encuestas, se aplica la fórmula y te da 50, una muestra pequeña. 50 encuestas sí las puedo hacer. 300, un poco difícil. Entonces, normalmente una investigación funciona de esa manera. Nuestras investigaciones y la mayoría de las investigaciones en educación, bueno, las básicas sobre todo, tienen que ver con una población pequeña, 10, 15, 20, 25 estudiantes. Y si yo aplico la fórmula con 25 estudiantes, la muestra me va a dar 24. Entonces, para no meternos en problemas, trabajamos con toda la población. Ojo, pero eso tiene que ver eso con que nuestras poblaciones son pequeñas. Eso yo tengo que saber y estar consciente de eso. Estoy trabajando con una población pequeña, entonces trabajo con todos. Cuando yo hago una investigación grande, ¿qué pasa? A ver si nos mandan a hacer una investigación en tu colegio completo. ¿Cuántos estudiantes tiene tu colegio? ¿300, 400? Ya, ponle 400. ¿Y vas a encuestar los 400? No. Ahí se aplica la fórmula y te saldrá de 70, 80, ¿no? Una muestra representativa. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, sí hay que tener en cuenta estos dos conceptos. Y luego, bueno, ya está.
muestra, perdón, población y muestra. Tipo de variables ya lo veríamos luego. Ahora, lo que nos interesaría es más o menos esto que intentaremos hacer después del break. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Falta todavía para el break? 5 minutos. Ya, sí. Ya. Lo que nos interesa es esto. Esto que ustedes están viendo no es otra cosa que la primera parte de la estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, estamos hablando de presentar resúmenes de datos. Resúmenes de datos. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy trabajando con 25 estudiantes en un salón, la pregunta es, ¿cuántos de esos 25 son hombres y cuántos son mujeres? Eso es lo primero, por ejemplo, ¿no? Me interesaría saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres, y no solo la cantidad, que son los datos absolutos, sino me interesarían los datos relativos, es decir, los porcentajes, por ejemplo. Tanto por ciento de hombres, tanto por ciento de mujeres. Primero. Y luego, lo que hablábamos de los padres. ¿Cuántos de los padres tienen solo educación primaria? ¿Cuántos tienen educación secundaria? ¿Cuántos tienen educación superior? Totalizamos. Esto es lo primero, repito, de la estadística descriptiva. Y luego vendría aquí los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, ya datos de seguro, si tiene seguro, si no tiene, salud, sí, no, otros, qué sé yo. Y aquí, por ejemplo, si 13 es el total, acá serían los porcentajes, ¿no? Tantos hombres, tanto porcentaje de hombres, tanto porcentaje de mujeres. Y así sucesivamente. Sí se entiende, ¿verdad? Esto es lo primero, lo básico, entonces, de una estadística descriptiva. Ojo, yo lo presento, creo que ya lo dijimos en algún momento, yo no voy a entregar la lista de los estudiantes, jamás. Lo que hago es entregar este cuadro y el cuadro de porcentajes y tal vez un gráfico de barras, qué sé yo, para gráfico circular de pastel, como se conoce, para representar los porcentajes. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? En Excel sí saben hacer un gráfico. Marketing, ya hemos avanzado. Entonces, esto que acabamos de resumir, que ya ustedes entienden, cómo totalizar las variables. A ver, piensen un ratito, ¿cuál es su variable? ¿Y cómo totalizaría su variable? Descriptivamente hablando, a ver, ¿qué se ya, correcto. ¿Cómo mides motricidad fina?